Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro en el Manu, un lugar maravilloso en nuestro país porque todavía la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor. Los ríos no están contaminados por mercurio ni por minas, etcétera, por lo cual se puede comer un pescado totalmente orgánico, ¿no? Se puede bañar en sus aguas, ¿no? Sin ningún problema. La naturaleza aparece en todo su esplendor, amanece lleno de canto de pájaros de distintas especies. En fin, no me quiero extender mucho sobre este tema. Lo que quiero resaltar es de que estoy en la comunidad de Chipitiari, que es una comunidad que ha tenido, digamos, contacto con los no contactados. Es decir, increíble, pero aún en pleno 2023, aún hay sectores, ¿no? De aquí en Madre de Dios, donde hay tribus que viven como en las primeras etapas del Homo sapiens. Y es eso lo que me ha hecho reflexionar, ¿no? Porque, como ustedes saben, el Homo sapiens ha pasado por todo un proceso, ¿no? En lo cual la primera etapa es precisamente la comunidad primitiva, en donde sus miembros son básicamente nómades, se alimentan de la recolección y de la caza, ¿no? Y van migrando, ¿no? Donde la propiedad totalmente es comunal, ¿no? La distribución también, ¿no? Porque todavía no aparece la propiedad privada, ¿no? Y bueno, esta situación tiene un cambio radical cuando el Homo sapiens, y se dice que fue una mujer, descubre o crea la agricultura, ¿no? La agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura hace que ese sedentario, ese nómade se convierta en sedentario. Y al ser sedentario comienzan a establecerse nuevas relaciones sociales y van surgiendo, ¿no es cierto? Los líderes van surgiendo básicamente ligados a la interpretación religiosa o cósmica, etcétera, etcétera. Y bueno, aún hasta ese momento, aún en ese momento todavía hasta la agricultura no existía el excedente económico, ¿no? Es decir, cuando eran las tribus eran nómadas, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas era tan precario, tan primitivo, que cuando se encontraban en la lucha por un pozo o por ejemplo, por recurso del agua entre dos tribus de nómadas, pues sencillamente la tribu entraban en combate y la tribu que vencía simplemente mataba a los prisioneros, porque no tenía ningún sentido mantenerlos. Pero con la agricultura, ¿cierto? Y el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el desarrollo de los medios de producción, con el desarrollo del objeto de trabajo, va generándose, va aumentando la productividad y hace posible ya que el trabajo de una persona no solamente genere un valor que le permita mantenerse, sino genera un excedente. Entonces, en ese momento recién se convierte, digamos, en útil, ¿no? El no matar a los prisioneros, sino esclavizarlos, ¿sí? Y eso ocurre en todas las culturas, ya sea de Europa, ya sea de América, de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces el esclavismo, aparece el esclavismo. Los prisioneros tomados, ¿no es cierto? Los prisioneros tomados y puestos a trabajar. ¿Por qué? Porque ya no va a generar un valor solamente para que se mantenga él, sino va a generar un excedente. Y es ese excedente el móvil por el cual el esclavismo se mantiene, ¿no? Y el mundo conoce, el mundo occidental, que es el mundo de referencia, ¿no? Aparece el esclavismo en Egipto, quienes hicieron la famosa pirámide, aparece en Grecia. Paradójicamente, Grecia es la cuna de la democracia, pero la democracia de los hombres libres, pero era una democracia basada en el esclavismo, basada en el trabajo de miles de esclavos, ¿no? El mismo Sócrates, el mismo Platón tenían decenas de esclavos a su servicio. Luego aparece Roma, son mil años, perdón, son 1000 años, parecía en la Roma eterna, pero finalmente todos sabemos que por su propio crecimiento y porque también se dan una serie de contradicciones, pues el imperio prácticamente se rompe y aparecen los señores feudales, ¿no? Aparecen los duques, los marqueses, etcétera, y se inicia una nueva etapa en la historia de la humanidad, que es el feudalismo, con un fuerte predominio de la Iglesia Católica y el Papa, ¿no? Son 1000 años de feudalismo, ¿no? Eh,
una etapa oscura y luego ya una etapa que luego se abre con la ilustración, pero son 1000 años en los que ya el hombre ya no es esclavo de otro hombre, simplemente está amarrado a la tierra y un señor feudal puede vender no al esclavo, sino a toda su propiedad con siervos incluidos. Bueno, hay una serie de aquí de historias, ¿no?, que han sido traducidas en la película. Les recomiendo que vean con otros ojos justamente la película Corazón Valiente, ¿no?, en el que el protagonista se revela porque en aras de dominar esa parte de Escocia, ¿no? Escocia es, eh, los, los ingleses pues restablecen una vieja costumbre, ¿no?, que era la prima notte, ¿no? La prima notte, o sea, la primera noche de las siervas para el señor feudal, ¿no? En fin. Y luego, dentro de ese conjunto de feudos, empiezan a aparecer las ciudades, y en las ciudades empiezan a surgir ya los burgueses, ¿no?, los comerciantes, ¿no?, y se va independizando cada vez más de los feudos. Ahí hay una película muy interesante que es precisamente la Catedral del Mar, ¿no? Está en Barcelona. Yo tuve oportunidad de conocerla, pero no sabía la historia que estaba detrás de ella hasta que una serie de Netflix recién me reveló esta historia, que es muy aleccionadora de cómo las ciudades van ganando autonomía frente al poder feudal, ¿no? Hasta que finalmente ya la economía, en terreno económico, ya el nuevo sistema, o sea, ya no el feudalismo, sino el capitalismo, va ganando terreno. Y bueno, y ya se hace imposible, ya es imposible que esa base económica esté sostenida por reyes, ¿no?, por emperadores, y por eso que se produce la revolución burguesa, dentro de la cual la Revolución Francesa es la más significativa, ¿no? Y bueno, y ahí se empieza la etapa del capitalismo, etapa en la cual estamos, ¿no? Pero ¿a qué vino todo esto? A que nosotros decimos que estamos en la etapa capitalista, pero sin embargo hemos podido encontrar en nuestra historia reciente etapas casi feudales, ¿verdad? De hecho, una de las disputas que habían entre los políticos de izquierda fundamentalmente, ¿no?, era la caracterización de la economía y la sociedad peruana, ¿no? Feudal, semifeudal, semicapitalista, etcétera. Pero lo que yo recién he percibido en esta etapa, y es lo que me ha sorprendido, es que estando en el pleno 2023, todavía hayan comunidades que están en la etapa de la comunidad primitiva. O sea, que están en la etapa inicial, ¿no? Y eso existe. Eso existe aquí en Madre de Dios, en el Manu, ¿no? Y justamente me comentaban los pobladores de esta comunidad de Chipitiari que en el 2015 ingresaron algunos miembros de esta comunidad, de estos no contactados en la comunidad, y pues flecharon a un comunero, ¿no? Tuve la oportunidad de hablar con el tío del que falleció, ¿no? Y bueno, fueron repelidos, ¿no es cierto? Entiendo yo que el Ministerio de Cultura de alguna manera tiene una política determinada frente a los no contactados, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es interesante ver que los sistemas económicos se traslapan, ¿no? Se sobreponen, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto que asociamos al esclavismo con Grecia, con Roma, y que luego con el feudalismo se acabó el esclavismo, sin embargo, en 1800, ¿no?, teníamos que en Estados Unidos se produce una guerra civil, y se produce una guerra civil entre los industrialistas del norte, liderados por Lincoln, ¿no es cierto?, y los esclavistas del sur, porque los esclavistas del sur basaban su economía en la economía agraria, ¿no es cierto?, basada en esclavos. Entonces, esa lucha entre norte y sur, entre los yanquis y los esclavistas del sur, es una pugna, es una lucha en realidad entre sistemas económicos en el fondo. Capitalismo versus esclavismo. Lógicamente, bueno, la historia reconoce que ganaron los yanquis, ganaron los industrialistas, eliminan el esclavismo, ¿no es cierto? Y bueno, Estados Unidos empieza ese proceso de capitalismo, ¿no? Pero fíjense ustedes, no hace mucho,
cuando ya pensábamos que el capitalismo era cosa pasada. Sin embargo, en el primer país capitalista desarrollado actualmente, en la primera potencia, eso era una realidad no hace mucho, ¿no? Con los negros, traídos del África. Y bien, y ahora me doy con la sorpresa que en nuestro país, ¿sí? Que podemos discutir en qué etapa estamos. Sin embargo, todavía existen comunidades que están en la etapa, en la primera construcción de sociedad del Homo sapiens, o sea, en la comunidad primitiva. Nómades, ¿no? Los no contactados tienen un nombre que no me acuerdo muy bien, no recuerdo muy bien, ¿no? Los no contactados pues viven, son nómades, están con flechas, desnudos, totalmente desnudos los varones, y según me informa la mujer, según me informaron, las mujeres sí se tapan con hojas, ¿no? La parte íntima de su cuerpo, pero los hombres van desnudos y en pleno 2023. Y esta incursión en esta comunidad de Chipitiari fue en el 2015, o sea, no hace mucho. Y según tuve la oportunidad de conversar ayer fuimos de pesca y conversábamos con una persona que a mí realmente me impactó porque había pasado muchas peripecias, había vivido mucho en el mando, en toda esta zona de Madre de Dios, y él me cuenta que se ha encontrado muchas veces con los no contactados, ¿no? Y ha tenido que pues, poner distancia por medio, y que si por acá de repente hablamos docenas, centenas, más abajo, él habla de centenas. No me atrevo a decir miles porque no, pero sí, sí en gran cantidad. Bien amigos, con esta reflexión, ¿no? Sobre que tiene que ver con sistemas económicos, ¿sí? Porque ahora que estamos en capitalismo, muchos creen que estamos ya en el techo de la humanidad, cuando en mi opinión todavía estamos en la prehistoria, Y bueno, y las historias que he escuchado aquí nos hablan de la prehistoria de la prehistoria. Bien amigos, hasta otro video, nos vemos, chao.